Hola, hola. Esto es cosas que no sirven para nada. Esta es la segunda parte y final de Contar es escuchar. Dice así. La vista es analítica, no integradora. El ojo busca distinguir objetos, selecciona. La vista es activa, extrovertida. Miramos una cosa. Nos centramos en algo, distinguimos con facilidad siempre que el campo visual sea claro. El ideal visual es la claridad, de ahí que los anteojos sean tan satisfactorios. La vista es el yan. La audición es integradora, unifica. Al estar a ambos lados de la cabeza, los oídos saben con facilidad de dónde proviene un ruido. No obstante, si bien la mente, la atención, puede orientar la audición, puede escuchar una cosa, el oído esencialmente oye lo que viene desde un lugar. No puede centrarse en un punto limitado y solo selecciona con dificultad. El oído no puede dejar de oír, no tenemos párpados en los oídos. Solo el sueño cancela la audición. En la vigilia nuestros oídos aceptan todo lo que les llega, como es muy posible que eso sea ruido. El ideal auditivo es la armonía. De ahí que los audífonos, que potencian el ruido, a menudo sean insatisfactorios. La audición es el yin. La luz puede recorrer grandes distancias, pero el sonido, que solo se compone de vibraciones del aire, no llega muy lejos. La luz de las estrellas puede viajar 1000 años luz. La voz humana se propaga como mucho 1,5 kilómetros más o menos. Lo que oímos es casi siempre algo bastante local y cercano. La audición es un sentido directo, íntimo, no tan próximo como el tacto, el olfato, el sabor o la propriocepción, pero sí mucho más íntimo que la vista. El sonido supone un acontecimiento, un ruido significa que ocurre algo. Digamos que usted ve una montaña por la ventana, la mira. Los ojos le informan de los cambios en la ladera, nevada en invierno, marrón en verano, pero sobre todo le informa de que está en su sitio. Pero si usted oye esa montaña, entonces sabe que está pasando algo. Desde la ventana de mi estudio veo el monte Santa Elena, situado a unos 130 kilómetros hacia el norte. No lo oí entrar en erupción en 1980. La onda sonora fue tan enorme que se saltó Portland por completo y tocó tierra en Eugene, a unos 160 kilómetros hacia el sur. Las personas que oyeron aquel ruido supieron que había ocurrido algo. Aquella era una señal que merecía la pena oírse. El sonido es acontecimiento. El habla, el sonido más específicamente humano, y la clase de sonido más significativo, nunca es mero paisaje, siempre es acontecimiento. Walter Ong dice, el sonido solo existe cuando está dejando de existir. Repito, el sonido solo existe cuando está dejando de existir. Se trata de una declaración sencilla, muy complicada. Lo mismo podría decirse de la vida. La vida solo existe cuando está dejando de existir. Piénsese en la palabra existencia, impresa en la página de un libro. Allí se queda, al mismo tiempo, 10 letras, negro sobre blanco, quizá durante años, durante siglos.
quizá en miles de ejemplares en todo el mundo. Ahora, piénsese en la palabra, dicha, existencia. En cuanto se llega a tencia, ixis ya desapareció. Y enseguida lo ha hecho toda la palabra. Se puede pronunciar otra vez, pero será un nuevo acontecimiento. Cuando se dice una palabra a un oyente, el decir es un acto, y es un acto recíproco. El oído del oyente posibilita el habla del hablante. Es un acontecimiento compartido, intersubjetivo. El oyente y el hablante se sincronizan el uno con el otro. Las dos amebas de las que hablábamos son responsables por igual. Las dos participan física y directamente por igual en el acto de compartir partes de sí mismas. El acto de habla ocurre ahora y luego desaparece irrevocable e irrepetiblemente. Hablar es un acontecimiento auditivo, no visual, que ocupa el espacio y el tiempo de manera diferente a cualquier estímulo visual, incluidas las palabras leídas en el papel o en una pantalla. El espacio auditivo no privilegia un foco puntual. Es una esfera sin contornos, un espacio creado por la cosa misma, no un espacio que contiene a la cosa. Esto decía Onk. El sonido, el habla, crea un espacio propio, instantáneo e inmediato. Si cerramos los ojos y escuchamos, quedamos dentro de su esfera. Leemos en una página. La mujer gritó. La página es un espacio duradero y visible que contiene las palabras. Es una cosa, no un acto. Pero si un actor grita, el grito es un acto. Construye su propio espacio momentáneo y local. La voz crea a su alrededor una esfera que incluye a todos los oyentes, una esfera a zona íntima, limitada en el espacio y en el tiempo. La creación es un acto, la acción consume energía. El sonido es dinámico, el habla es dinámica, es acción. Actuar es asumir el poder, tener poder, ser poderoso. La comunicación recíproca entre los hablantes y los oyentes es un acto poderoso. El poder de cada hablante se amplifica, aumenta por la sincronización de los oyentes. La fuerza de una comunidad se amplifica, aumenta por la sincronización recíproca del habla. De ahí que pronunciar algo sea mágico. Las palabras tienen poder, los nombres tienen poder. Las palabras son acontecimientos. Hacen cosas, cambian las cosas, transforman tanto al hablante como al oyente, suministran energía en el circuito y la amplifican, suministran entendimiento y emoción en el circuito y la amplifican. Punto 3, final. Interpretación oral. La interpretación oral es una clase particular del habla humana, es una cultura oral. Es lo mismo que la lectura en una cultura alfabetizada. La lectura no es superior a la oralidad, y la oralidad no es superior a la lectura. Los dos comportamientos son distintos y tienen efectos sociales sumamente diferentes. La lectura silenciosa es una actividad implacablemente privada, que mientras dura aparta al lector física y psíquicamente de quienes lo rodean. La interpretación oral es una poderosa fuerza de cohesión que mientras ocurre vincula a la gente de manera física y psíquica. En nuestra cultura alfabetizada, la interpretación oral se considera secundaria, marginal. Supuestamente solo las obras leídas por los poetas y las interpretaciones teatrales de los actores tienen un poder literario comparable a la lectura silenciosa. Pero en una cultura oral, la interpretación oral se tiene por un acto poderoso
y, en consecuencia, siempre formal. La formalidad atañe a las dos partes. El orador o narrador trata de cumplir o satisfacer ciertas expectativas definidas del auditorio, da al auditorio indicaciones formales y puede responder a indicaciones formales del auditorio. El auditorio se mostrará atento mediante ciertos comportamientos convenidos, manteniéndose en una postura atenta. En algunos casos, mediante el absoluto silencio, más a menudo, mediante respuestas formularias, sí señor, aleluya, o palabras o afirmaciones formularias. Ah, ay, jaja, ¿eh? En las lecturas de poesía, pequeñas inspiraciones. En interpretaciones cómicas, risa. La interpretación oral utiliza el tiempo y el espacio de un modo particular, crea su propio espacio-tiempo fugaz, físico y real. Una esfera que contiene una voz que habla y oídos que escuchan, una esfera de vibraciones sincronizadas, una comunidad de cuerpo y mente. Puede ser la esfera en la que una mujer les cuenta a sus hijos la fábula de los tres osos, un acontecimiento pequeño, tranquilo y profundamente íntimo. Puede ser la esfera llena de humo en la que un comediante improvisa delante del público en un bar, un acontecimiento de visos informales, pero que cuando funciona es intensa y genuinamente interactivo. Podría ser la esfera en la que un predicador evangelista recita un sermón sobre las llamas del infierno delante de los fieles en una tienda. Un acontecimiento desmesurado, ruidoso, pero altamente formalizado y poderosamente rítmico. Podría ser la esfera en la que estuvieron Martin Luther King Jr. y quienes le oyeron decir, «Tengo un sueño». El acontecimiento oratorio formal puede reconstruirse, copiarse, rememorarse en películas y grabaciones. Las imágenes registradas pueden reproducirse, no así el hecho. Un acontecimiento no ocurre dos veces. No nos bañamos dos veces en el mismo río. La interpretación oral es irreproducible. Tiene lugar en un tiempo y lugar diferenciados. Tiempos cíclicos, tiempo ritual o tiempo sagrado. El tiempo cíclico es el tiempo corporal, los latidos, el tiempo lunar, estacional, anual, tiempo recurrente, tiempo musical, tiempo de la danza, tiempo rítmico. Un acontecimiento no ocurre dos veces, pero la recurrencia periódica es la esencia del tiempo cíclico. La primavera de este año no es la del año pasado, pero la primavera siempre regresa del mismo modo. Cada año en la misma época. De igual manera, vuelve a realizarse el rito. Una historia se narra una y otra vez y, sin embargo, cada narración es un nuevo acontecimiento. Cada interpretación oral es tan singular como un copo de nieve, pero como un copo de nieve es muy probable que se repita, y su principio de organización interna es la repetición. El ritmo es fundamental en la interpretación oral y se obtiene principalmente mediante la recurrencia, la repetición. En adelante me repetiré en lo dicho sobre la repetición. Uno de los motivos por los que hay mucha repetición en la interpretación oral, como en el habla corriente, es la necesidad de redundancia. El ojo lector puede volver atrás y releer algo para corroborarlo. Por lo tanto, al escribir solo se necesita decir una cosa una sola vez, si se dice bien. A los escritores nos enseñan a tener miedo de repetirnos, a evitar incluso la apariencia de repetición. Pero al hablar, las palabras pasan y desaparecen muy deprisa. Alzan el vuelo, son aladas. Los oradores saben cuándo se precisa traer de vuelta la bandada. Los oradores, recitadores y cuentacuentos dicen
descaradamente la misma cosa varias veces, a veces con otras palabras y a veces no. La redundancia no es un pecado en la interpretación oral, como ha llegado a serlo en la escritura, sino una virtud. Los hablantes también utilizan la repetición porque es el mejor dispositivo para organizar y moldear la estructura de lo que se está diciendo. En una cultura oral, los oyentes experimentados, por ejemplo, el niño de 3 años al que le cuentan o le leen muchos cuentos, dan por sentada la repetición, la esperan. La repetición suscita expectativas y también las satisface. Se esperan variaciones menores, pero las variaciones extremas, aunque añadan sorpresa, un ingrediente quizá bienvenido, con toda seguridad se rechazará por su carácter frívolo o deformado. Contalo bien, mamá. La repetición puede competir a una sola palabra, una frase o una oración, una imagen, un suceso o una acción de la historia, el comportamiento de un personaje, un elemento estructural de una obra. Las palabras y las frases son las partes con más probabilidades de repetirse textualmente. El ejemplo más simple son las palabras introductorias, palabras utilizadas para empezar una oración. En la Biblia es y. Y el Señor golpeó a los idólatras, y los ídolos fueron destruidos, y el pueblo se lamentó en las calles. En una leyenda de los Paiutes, muchas de las oraciones empiezan con entonces, en Paiute, ya y sí. Entonces, Coyote hizo esto. Entonces, el lobo gris dijo lo otro. Entonces, entraron. Y ya y sí son sonidos claves, indicadores que dan a entender al oyente que entonces se inicia una nueva oración, un nuevo acontecimiento. Además pueden proporcionar una pequeña pausa para que el intérprete o lector de la historia descanse. Esas palabras introductorias repetidas crean un compás que no es regular como el metro del verso, pues no se trata de poesía, sino de prosa narrativa, pero aún así es un compás con intervalos. Un pulso que sigue a una pausa, un sonido que sigue al silencio. En la narración oral, el silencio desempeña un papel enorme y activo. Sin silencio, pausas ni descanso, no hay ritmo, solo ruido. Por definición, el ruido no tiene sentido. Es un sonido sin significado. El significado nace de la alternancia rítmica entre el vacío y el acontecimiento. Pausa y acto, silencio y palabra. Las palabras repetidas son los marcadores de ese ritmo. Los redobles de tambor a cuyo son baila el relato. Durante siglos, los enormes poemas que son la Ilíada y la Odisea no existieron por escrito, sino en interpretaciones orales. Las versiones conservadas son las que, por esas casualidades, se acabaron apuntando. Actualmente sabemos que una enorme proporción del lenguaje de esas epopeyas consiste en frases hechas y términos repetidos, empleados donde se necesitaba completar el metro de un verso o dar un respiro al recitador mientras pensaba en lo que había hecho Aquiles u Odiseo a continuación. Ningún intérprete podría recordar la totalidad del poema textualmente. Cada interpretación era mitad recitado y mitad improvisación, según un vasto repertorio de frases hechas. Y así, el mar vinoso y la aurora de rosados dedos son pequeños ladrillos métricos, insertos allí donde el hexámetro se queda corto. También son, por supuesto, imágenes hermosas. Disminuye su belleza el hecho de que se repitan siempre
que así lo requiere el metro. ¿No saludamos, de hecho, su repetición con placer, como lo hacemos al oír la repetición de una frase o un motivo musical en una sonata o en una sinfonía? Las acciones repetidas en una narración oral son elementos estructuradores, esenciales. Suelen ser repeticiones variadas y parciales que crean expectativa para luego cumplirlas. El primer hijo del rey sale y se comporta vilmente con un lobo y el dragón se lo come. El segundo hijo del rey sale y se comporta vilmente con un ciervo y el dragón se lo come. El tercer hijo del rey sale y rescata al lobo de una trampa. Libera al ciervo de un lazo, y el lobo y el ciervo le dicen cómo matar al dragón y rescatar a la princesa. Lo hace, se casan y viven felices y comen perdices. En cuanto al comportamiento repetido de los personajes, es probable que muchos novelistas contemporáneos consideren lo predecible un error, un defecto de inventiva. El comportamiento repetido es predecible, sin embargo, es lo que constituye un carácter, tanto en la vida como en las novelas. Si es exagerada y obviamente predecible, el personaje será un estereotipo o una caricatura, pero los matices son infinitos. Hay quienes piensan que todos los personajes de Dickens son meros estereotipos. A mí no me lo parecen. Cuando el señor Micawber dice «algo aparecerá» por primera vez, la frase es insignificante. La segunda vez es reveladora. A la tercera o cuarta vez que la dice, en las fauces del completo desastre financiero, es significativa y graciosa. Y hacia el final del libro, cuando todas sus esperanzas se han visto brutalmente pulverizadas, algo aparecerá, es al mismo tiempo graciosa y profundamente triste. Utiliza un ejemplo literario, no de textos orales, porque la relación de Dickens con la oralidad y la interpretación oral era muy estrecha, quizás más estrecha que la de cualquier otro novelista desde 1800, con la posible excepción de Tolkien. El comportamiento repetitivo de los personajes de Dickens es más típico de las narraciones orales que de la novela en general. Los sutiles sondeos de las circunvoluciones de una psiquis individual en una situación singular no son muy apropiadas para los cuentos narrados en voz alta. Los personajes de las narraciones orales pueden ser vívidos, poderosos, merecedores de muchísima reflexión. Aquiles, Héctor, Odiseo, Roland y Oliver, Cenicienta, la Reina y Blancanieves, Cuervo y el hermano Conejo, Coyote, no son unidimensionales. La complejidad de sus motivos puede calar muy hondo. Las situaciones morales en las que se encuentran tienen una relevancia humana amplia y profunda. Pero en general se pueden resumir en pocas palabras, a diferencia de los personajes novelescos. Incluso su nombre puede ser un ejemplo de determinado tipo de comportamiento, y un oyente puede imaginárselos en cuanto se le menciona ese comportamiento característico. Dijo entonces el ingenioso Odiseo, pensando en cómo salvarse. Coyote andaba por ahí y vio a unas muchachas junto al río. Estamos avisados de que Odiseo es ingenioso. Estamos enterados de que Coyote ha visto muchachas. Sabemos en general qué esperar. Odiseo se saldrá con la suya, pero pagando un precio. Sufrirá perjuicios. Coyote no se saldrá con la suya. Quedará totalmente en ridículo y se alejará al trote sin sentir la menor compunción.
El narrador dice el nombre de Odiseo o el de Coyote y los oyentes esperamos que se satisfagan nuestras expectativas. Y esa espera es uno de los grandes placeres de la vida. La literatura de género nos ofrece ese placer. Ese es quizá el principal motivo de la tosuda popularidad de las novelas románticas, las historias de misterio, la ciencia ficción o los western, pese a las décadas de negligencia y desprecio crítico y académico. Una novela de género cumple con ciertas obligaciones genéricas. Una novela de misterio proporciona alguna clase de acertijo y su resolución. Una fantasía rompe las normas de la realidad de un modo significativo. Una novela romántica ofrece el impedimento y la consumación de una historia de amor. En el plano más bajo, el género brinda la clase de fiabilidad que ofrece una cadena de hamburguesas. Si se toma un western de Louis L'Amour o la 12ª entrega de una serie de misterio, se sabe qué se espera. Pero si se toma el western de Molly Gloss, o la fantasía del Señor de los Anillos de Tolkien, o la novela de ciencia ficción El hombre en el castillo de Philip K. Dick, aun cuando cada libro cumple con las obligaciones propias de su género, es también completamente impredecible una novela, una obra de arte. Por encima de lo meramente comercial, en el ámbito del arte, se lo llame literatura o narrativa de género, nuestras expectativas pueden satisfacerse solo al descubrir qué autores nos decepcionan y cuáles realmente alimentan nuestras almas. Averiguamos cuáles son los buenos escritores y buscamos o esperamos su siguiente libro. Esos escritores, vivos o muertos, con independencia del género en el que escriban, las modas críticas o la venia de los estudios literarios, son aquellos que no solo cumplen nuestras expectativas, sino que las superan. Ese es el don de los grandes narradores. Cuentan la misma historia una y otra vez. ¿Cuántas historias hay? Pero cuando lo hacen, son nuevas, son noticias, nos renuevan, nos muestran el mundo hecho nuevo. Lo mismo da, en este nivel, si la historia se cuenta o se oye o se escribe y se lee. Pero si se escribe y se lee en silencio, muchos somos conscientes de que se ha perdido una dimensión de la experiencia narrativa, la dimensión auditiva, el aspecto de contar la historia y escucharla en cierto tiempo y espacio, de boca de cierta persona, ahora mismo, y quizá una y otra vez en el futuro. Las grabaciones, por muy populares que se hayan vuelto, aportan el sonido de las palabras y las oraciones, la voz que cuenta, pero no es una voz viva, es una voz reproducida, un fonógrafo, no un cuerpo viviente. Así pues, la gente busca el momento irreproducible, la comunidad fugaz y frágil de la historia contada en medio de varias personas reunidas en un mismo lugar. Así pues, los niños se reúnen en la biblioteca para que les lean. Miren el pequeño círculo de caras encendidas con intensidad. Así pues, el escritor lee en las librerías y un grupo de oyentes vuelven a representar al antiguo ritual del narrador situado en el centro del círculo. La respuesta viva ha permitido que esa voz hable. El narrador y el oyente satisfacen cada uno las expectativas del otro. La lengua viviente que dice la palabra, el oído viviente que la escucha, nos unen y reúnen en una comunión como la que anhelamos en el silencio de nuestra soledad
interior. Bueno, ahí está completo. Contar es escuchar, de Úrsula K. Le Guin, de su libro Contar es escuchar. Muchas gracias a los que escuchan y nada, hasta la próxima. Esto fue Cosas que no sirven para nada. Me fui.